Cuando abrí la puerta, los sonidos que salían de mi habitación eran como la melodía de una traición. Mi esposa, Camila, estaba con el hijo rico del dueño, aunque en realidad era mi propio hijo. Ella, durante 12 años venimse kokasio lambeni, pobre contable, die kuchumserken, Vilmedi y Kigerchekbard. La primera, el dueño de la empresa era yo. La segunda, haría su traición aún más repugnante. No podrán creer a dónde llegará el final de esta historia, pero la justicia debía ser servida y la arrogancia castigada. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios qué castigo merecía esta traición. Mi nombre es Alberto. Tengo 67 años. En Los Ángeles, esta ciudad donde todos quieren jugar en grande, yo elegí mantenerme pequeño. Al menos así parecerlo desde afuera. Dirigía la sucursal de LA de mi imperio de construcción, fundado desde cero en México. Pero en el papel, en mi modesta oficina, todos pensaban que yo era un simple contador. Mis empleados, incluso mi esposa de 12 años, Camila, tenía 41 años. Cuando nos casamos, era una mujer cariñosa que sabía conformarse con poco. Pero una vez que probó el lujo, nuestra vida simple comenzó a molestarle. Trabajaba en la misma compañía, en el departamento de relaciones públicas. Nunca cuestionó cómo podíamos vivir con tanto lujo con mi modesto salario. Solo quería más: regalos caros, vacaciones ostentosas. Fue esta simplicidad mía lo que la enfrió en los últimos años. Había empezado a despreciarme. Planeaba explicárselo todo pronto, no solo mi fortuna, sino también el secreto más grande de mi vida. Tenía un hijo, Carlos. 23 años. Lo había encontrado hacía solo un año. Su madre me lo había ocultado durante años. Este reencuentro fue como un milagro para mi viejo corazón. No se lo había contado a nadie, ni siquiera a Camila. Quería fortalecer nuestro vínculo primero. Le di una vida en Los Ángeles. Le compré un auto deportivo último modelo. Le decía a Camila que estaba esperando el momento adecuado. Pero el momento adecuado nunca llegaría. Ese día, el maldito día en que todo cambió. Había vuelto a casa después de una reunión importante en la compañía, pero ese día tomé una ruta diferente. Me di cuenta de que había olvidado mi teléfono en casa. Era una hora en la que Camila también debería haber estado en el trabajo. Pero vi ese auto estacionado frente a la casa, ese auto deportivo rojo brillante, último modelo, que le había comprado a mi hijo Carlos. Sentí un puñetazo en el estómago. ¿Por qué estaba él aquí? ¿Por qué cuando mi esposa? No, ambos deberían haber estado en el trabajo. Abrí la puerta lentamente, sin hacer ruido. La casa debería haber estado en un silencio sepulcral, pero no lo estaba. Desde arriba, desde nuestro dormitorio, escuché los sonidos. Primero, una risa ahogada. Luego, sonidos rítmicos. La sangre subió a mi cabeza mientras subía las escaleras. Cada paso era un cuchillo clavándose en mi corazón. Llegué al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y los vi, mi esposa Camila, y el hombre frente a ella. Pero ese hombre no era el hijo rico del jefe que ella pensaba. Ese hombre era el que había encontrado hace un año. El que ocultaba de todos, el de mi propia sangre. Mi hijo Carlos. Me quedé paralizado en el umbral de la puerta mientras mi mundo se derrumbaba en cámara lenta. Camila estaba recostada sobre las sábanas de seda que yo mismo había comprado pensando en construir recuerdos felices. Y Carlos, mi hijo, el milagro que había esperado toda mi vida, estaba traicionándome de la manera más vil imaginable. Dios mío, Carlos, eres increíble. Escuché a Camila suspirar con una voz que nunca había usado conmigo en años. Tu padre, el dueño, debe estar tan orgulloso de ti, tan diferente de mi patético marido, el contador. Carlos se rió con arrogancia. Alberto es un perdedor, Camila. No entiendo cómo una mujer como tú terminó con alguien tan insignificante. Mereces esto, mereces a alguien de tu nivel, alguien con dinero real, con poder real.
Cada palabra era como ácido derramándose sobre una herida abierta. Mi hijo no solo me estaba traicionando físicamente, sino que me despreciaba sin siquiera conocerme realmente. Y Camila, la mujer con quien había compartido 12 años de mi vida, se reía de mí mientras me engañaba. Tu padre debe ser tan rico, continuó Camila acariciando el rostro de Carlos. ¿Crees que algún día me presente con él? Imagina, podría divorciarme de Alberto y tú y yo podríamos estar juntos oficialmente. Tendría acceso a esa fortuna que tu familia posee. Mi padre es un hombre muy ocupado, respondió Carlos con frialdad. Pero estoy seguro de que cuando te conozca, entenderá por qué estoy tan fascinado contigo. Eres hermosa, sofisticada, todo lo que una mujer debe ser. No como esas chicas de mi edad que solo quieren fiestas y tonterías. Sentí que mis piernas temblaban. Quería entrar, quería gritar, quería destruir todo. Pero algo dentro de mí, tal vez la experiencia de 67 años de vida, tal vez el instinto de supervivencia empresarial que me había convertido en quien era, me detuvo. Retrocedí silenciosamente, bajé las escaleras con cuidado, salí de la casa sin hacer ruido y cerré la puerta suavemente. Me senté en mi auto, un Toyota Camry de 10 años que conducía deliberadamente para mantener mi fachada de empleado modesto, y simplemente respiré. Las lágrimas no vinieron de inmediato. Primero fue la incredulidad, luego la rabia, después el dolor más profundo que jamás había sentido. Pero finalmente, después de 20 minutos sentado en ese auto, algo más surgió. Algo frío, calculado, definitivo. Si querían jugar este juego de engaños, mentiras y traiciones, entonces jugaríamos, pero con mis reglas. Tomé mi teléfono y llamé a mi abogado personal, Ricardo Méndez, el único hombre en Los Ángeles que conocía mi verdadera identidad y el alcance de mi imperio. Ricardo, necesito que prepares algo para mí, dije con voz sorprendentemente calmada. Algo grande, algo definitivo. Y necesito que sea completamente legal e irreversible. ¿Qué pasó, Alberto?, preguntó Ricardo con preocupación. Tu voz suena diferente. Acabo de descubrir quiénes son realmente las personas en mi vida, respondí. Y es hora de que descubran quién soy yo realmente. Pero no todavía. Primero, quiero que sufran un poco. Quiero que se hundan más profundo en su propia trampa. Entiendo, dijo Ricardo lentamente. ¿Qué necesitas? Primero, quiero investigadores privados siguiendo a Camila y a Carlos las 24 horas del día. Fotos, videos, grabaciones de audio si es posible. Todo documentado y con fecha. Segundo, quiero que empieces a preparar documentos de divorcio, pero no los presentes todavía. Tercero, y esto es lo más importante, Ricardo, quiero que prepares algo especial en la oficina. ¿Especial cómo? Voy a organizar una junta de accionistas en 2 semanas, una grande. Quiero que todos los empleados de la sucursal de Los Ángeles estén presentes. Y quiero que sea el día en que finalmente revele quién es el verdadero dueño de la compañía. Escuché a Ricardo respirar profundamente. Alberto, ¿estás seguro? Has mantenido esto en secreto por años. ¿Por qué revelarlo ahora? Porque ahora tengo una razón, respondí. Porque quiero ver sus caras cuando descubran la verdad. Quiero que Camila entienda que el pobre contador al que desprecia es el hombre que firma sus cheques. Y quiero que Carlos sepa que el hijo rico del jefe, que presume ser, en realidad es el hijo de ese mismo perdedor al que insulta. Dios mío, susurró Ricardo. Esto será devastador para ellos. Así es la justicia a veces, Ricardo. Devastadora pero necesaria. Colgué el teléfono y miré hacia la casa. Podía ver las luces del segundo piso todavía encendidas. Ellos seguían ahí, probablemente planeando su próximo encuentro, riéndose de mí, construyendo su pequeño mundo de mentiras sobre los cimientos de mi dolor. Pero lo que no sabían era que yo era el arquitecto de algo mucho más grande. Y los arquitectos siempre tienen el plano completo. Durante los siguientes días, tuve que actuar como si nada hubiera pasado.
Y déjenme decirles, fue el papel más difícil de mi vida. Cada mañana desayunaba con Camila, mientras ella me hablaba con esa condescendencia que ahora entendía completamente. Cada vez que mencionaba lo cansada que estaba del trabajo, yo sabía exactamente qué tipo de trabajo extra estaba realizando. Los investigadores que Ricardo contrató eran profesionales excepcionales. Cada 2 días recibía un sobre manila lleno de fotografías y transcripciones. Carlos y Camila se veían en hoteles de lujo que yo, irónicamente, había ayudado a construir años atrás. Se tomaban fotos juntos que Carlos subía a sus redes sociales presentando a Camila como una amiga especial de la familia. Una noche, 3 días después del descubrimiento, Camila llegó a casa con bolsas de Gucci y Prada. Sonrió mientras me mostraba un collar de diamantes. «Mira, Alberto, me lo compré con mi bono de este mes». Mintió descaradamente. ¿No es hermoso? Yo sabía la verdad. Carlos se lo había comprado esa misma tarde. Los investigadores me habían enviado fotos de ellos en la joyería apenas 1 hora antes. «Es muy bonito, amor», respondí con la sonrisa más falsa que he fabricado en mi vida. «Aunque parece muy caro para un bono de relaciones públicas». Ella frunció el ceño ligeramente. «Bueno, he estado trabajando horas extras, Alberto. Algo que tú no entenderías, ya que te vas exactamente a las 5 todos los días como un empleado promedio sin ambiciones». Mordí mi lengua tan fuerte que casi sangraba. Empleado promedio. Sin ambiciones. Esta mujer no tenía idea de que el edificio donde trabajaba, el auto que conducía, el techo sobre su cabeza, todo era posible gracias a mi falta de ambición. «Tienes razón, Camila», dije suavemente. «No tengo ambiciones como tú». Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, porque sí, incluso después de traicionarme aún compartíamos cama, pueden imaginar la agonía, recibí un mensaje de Ricardo. «Los documentos están listos. La junta está programada para el próximo viernes a las 10 a.m. Todos los empleados han sido notificados de la asistencia obligatoria. ¿Estás seguro de esto?». Respondí sin dudarlo. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Pero antes de esa junta, necesitaba poner en marcha otra parte de mi plan. Necesitaba que Carlos y Camila se sintieran tan seguros, tan confiados en su engaño, que la caída fuera aún más devastadora. Al día siguiente, durante el almuerzo en la oficina, me acerqué casualmente a Carlos en la cafetería. Él estaba sentado con un grupo de jóvenes ejecutivos, riendo y alardeando sobre su último fin de semana en Malibú. «Disculpa», dije humildemente. «Tú eres Carlos, ¿verdad? El hijo del dueño». Él me miró con esa arrogancia que ahora reconocía tan bien. «Sí, soy yo. ¿Y tú eres?». «Alberto Méndez, trabajo en contabilidad», respondí extendiendo mi mano. Él la estrechó débilmente, como si tocarme pudiera contaminar su piel perfectamente hidratada. «Ah, sí. Creo que Camila del Departamento de Relaciones Públicas ha mencionado tu nombre. Su esposo, ¿verdad?». La forma en que dijo «esposo» estaba cargada de burla. Los otros en la mesa intercambiaron miradas incómodas. «Así es», respondí manteniendo mi fachada humilde. «Solo quería presentarme y decirte que admiro mucho a tu padre. Debe ser un hombre increíble para haber construido todo esto». Carlos se reclinó en su silla con una sonrisa presumida. «Mi padre es el mejor hombre de negocios que conozco. Empezó desde abajo en México y construyó un imperio. Yo solo espero poder llenar sus zapatos algún día». Cada palabra era una daga. Este era mi historia, mi imperio, mi legado. Y él lo estaba reclamando sin siquiera saber que estaba parado frente al hombre que lo creó todo. «Debe ser maravilloso tener un padre así», continué. «Yo nunca tuve esa suerte. Mi padre me abandonó cuando era niño». Esto era parcialmente cierto. Mi padre nos había dejado a mi madre y a mí cuando yo tenía 8 años. Esa experiencia me había impulsado a construir mi imperio, a asegurarme de que nunca más dependería de nadie. Y ahora, irónicamente, yo había sido el padre ausente para Carlos durante 22 años, no por elección, sino por las mentiras de su madre.
Carlos se encogió de hombros. Eso es lamentable, pero supongo que algunos hombres simplemente no están hechos para ser padres. Quería gritarle que yo sí estaba hecho para ser padre, que había soñado durante años con encontrarlo, que cuando finalmente lo hice, pensé que era el día más feliz de mi vida. Pero en lugar de eso, solo asentí tristemente. Tienes razón, murmuré. Algunos hombres no lo están. Bueno, fue un placer conocerte, Carlos. Espero verte en la junta del viernes. ¿Qué junta?, preguntó con desinterés. La junta especial que programó tu padre. ¿No te notificaron? Es obligatoria para todos los empleados. Carlos frunció el ceño. Nadie me dijo nada. Probablemente mi padre quiera que esté ahí. Estaré presente entonces. Excelente, respondí con una sonrisa que no alcanzó mis ojos. Será una junta muy reveladora. Esa noche, Camila llegó a casa más tarde de lo usual. Traía esa expresión que ahora podía leer perfectamente. Acababa de ver a Carlos. Su cabello estaba ligeramente despeinado a pesar de que claramente había intentado arreglarlo. Su lápiz labial casi borrado, y tenía esa mirada de satisfacción culpable, que probablemente pensaba que yo era demasiado tonto para notar. «Hola, amor», dijo besando mi mejilla mecánicamente. Tuve que quedarme tarde en una reunión de último minuto con el departamento de marketing. Los investigadores me habían enviado fotos de ella y Carlos en el Hotel Biltmore apenas 30 minutos antes. Ella saliendo del elevador arreglándose el vestido, él ajustándose la corbata con esa sonrisa de suficiencia. «Qué dedicada eres, Camila», respondí desde el sofá. «Siempre tan comprometida con tu trabajo». Ella sonrió, completamente inconsciente del sarcasmo en mi voz. «Alguien tiene que estar comprometido en esta familia, Alberto». «Hablando de compromiso, ¿escuchaste sobre la junta del viernes?» «Sí, es obligatoria para todos los empleados». «¡Qué extraño!», dijo ella mientras se quitaba los zapatos. «Normalmente el señor Méndez no requiere que absolutamente todos asistan. Debe ser algo importante. Carlos me dijo que su padre estará presente en persona desde México». Mi corazón dio un vuelco. «¿Carlos te dijo eso?» Ella se congeló por un microsegundo, pero se recuperó rápidamente. Sí, nos encontramos en el pasillo hoy y lo mencionó casualmente. Ya sabes, él es el hijo del dueño, así que está al tanto de estas cosas. Por supuesto, dije levantándome y caminando hacia la cocina. Carlos parece estar al tanto de muchas cosas últimamente. No vi su expresión, pero sentí su tensión desde la otra habitación. Estaba empezando a poner nerviosa, y eso era exactamente lo que quería. Los siguientes días fueron un ballet cuidadosamente coreografiado de mentiras y actuaciones. Camila y Carlos seguían viéndose, cada vez más descuidados, cada vez más confiados. Los investigadores capturaban todo. Pero lo que más me dolía no eran los encuentros físicos, sino las conversaciones que lograban grabar. En una de las grabaciones, Camila le decía a Carlos: «Después de conocer a tu padre en la junta, voy a pedirle el divorcio a Alberto. No tiene sentido seguir atada a alguien sin futuro cuando podría estar contigo. Tu padre nos dará su bendición cuando vea lo felices que somos juntos». Y Carlos respondía: «Mi padre entenderá, Camila. Él es un hombre que valora la ambición y el éxito. Cuando vea que estás con alguien como Alberto, un simple contador sin aspiraciones, entenderá por qué necesitas algo mejor. Entenderá por qué me necesitas a mí». Escuché esa grabación 10 veces. Cada vez sentía una mezcla diferente de emociones. Dolor, rabia, decepción, pero también una creciente determinación. Ellos habían cavado su propia tumba. Ahora solo necesitaba dejarlos caer en ella. Ricardo me llamó el miércoles por la noche. «Alberto, todo está listo para el viernes. He preparado una presentación con toda la documentación que necesitas. Los investigadores han compilado un video con las evidencias más relevantes. Los documentos de divorcio están firmados por ti y listos para ser presentados. Y tengo una sorpresa adicional para ti». «¿Qué sorpresa?» Logré contactar a la madre de Carlos, Patricia. Ella vive en San Diego ahora.
Le conté vagamente sobre la situación y ella quiere hablar contigo antes de la junta. Tiene información que creo que necesitas escuchar. Mi corazón se aceleró. Patricia. La mujer que me había ocultado a mi hijo durante 22 años. La mujer que había dejado que Carlos creciera sin conocerme. Parte de mí no quería hablar con ella nunca más, pero otra parte necesitaba respuestas. ¿Cuándo?, pregunté. Ella puede estar aquí mañana por la tarde. ¿Quieres que coordinemos una reunión en mi oficina? Respiré profundo. Hazlo. Pero Ricardo, esto cambia algo muy importante en mi plan. ¿Qué cosa? Si Patricia tiene información relevante sobre cómo Carlos fue criado, sobre qué le dijo sobre mí, necesito saberlo antes de confrontarlo. Porque tal vez, solo tal vez, no todo es su culpa. Tal vez fue envenenado contra mí desde que era niño. Entiendo, dijo Ricardo suavemente. Pero Alberto, eso no excusa lo que te está haciendo ahora. Traicionar a tu padre, tengas o no una relación con él, especialmente de esta manera, es imperdonable. Lo sé, Ricardo, lo sé. Pero necesito entender el panorama completo antes de destruir su vida el viernes. Necesito saber si hay algo de ese niño que alguna vez soñé conocer todavía dentro de ese hombre arrogante. Esa noche no pude dormir. Camila roncaba suavemente a mi lado, probablemente soñando con su futuro con Carlos, con el dinero que pensaba que obtendría, con la vida de lujo que imaginaba. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. Me levanté a las 3 de la madrugada y me senté en mi estudio, mirando las fotos en mi escritorio. Había una de Camila y yo el día de nuestra boda hace 12 años. Ella se veía radiante, yo me veía esperanzado. Ambos jóvenes e ingenuos, creyendo que el amor era suficiente. Junto a esa foto, tenía la única foto que me había dado la madre de Carlos cuando nos reencontramos. Carlos a los 5 años, con una sonrisa que derretía corazones, abrazando un oso de peluche. Sus ojos tenían esa inocencia que solo los niños poseen. ¿Dónde se había ido ese niño? ¿En qué momento se había convertido en el hombre que podía traicionar a su propio padre sin remordimiento alguno? Mañana tendría algunas respuestas, pero también sabía que sin importar lo que descubriera, el viernes sería el día en que todo cambiaría. El día en que Alberto Méndez, el humilde contador, finalmente mostraría quién realmente era. Y Dios ayudara a aquellos que me habían subestimado. El jueves por la tarde llegué a la oficina de Ricardo con 30 minutos de anticipación. Mis manos temblaban ligeramente, algo inusual para mí que había negociado contratos de millones de dólares sin pestañear. Pero esto era diferente. Esto era personal de una manera que los negocios nunca podrían ser. Ricardo me recibió con un abrazo, algo que raramente hacía. ¿Estás listo para esto? No, admití honestamente, pero necesito hacerlo de todas formas. Exactamente a las 3 de la tarde, su secretaria anunció la llegada de Patricia. Cuando ella entró a la oficina, el tiempo pareció detenerse. Había envejecido, por supuesto, pero seguía siendo la mujer de la que me había enamorado locamente hace 24 años. Su cabello ahora tenía mechones plateados, líneas de expresión rodeaban sus ojos, pero esos ojos seguían siendo los mismos que me habían cautivado en aquella conferencia de negocios en Ciudad de México. Alberto, dijo su voz quebrándose ligeramente. Han pasado tantos años. 24 años, Patricia. 24 años en los que me ocultaste que tenía un hijo. Ella bajó la mirada, sus manos retorciéndose nerviosamente. Tienes todo el derecho de odiarme. Lo que hice fue imperdonable. Pero necesitas escuchar mi lado de la historia antes de que hagas lo que sea que estés planeando hacer. Ricardo nos dejó solos, cerrando la puerta suavemente, detrás de él. Patricia se sentó frente a mí, separado solo por un escritorio de caoba, pero la distancia emocional entre nosotros era un abismo. Habla, dije firmemente, porque en menos de 24 horas voy a revelar ciertas verdades que destruirán la imagen que Carlos tiene de sí mismo, y necesito saber si debo sentir algún remordimiento por ello.
Patricia respiró profundamente. Cuando descubrí que estaba embarazada, tú ya estabas casado con tu primera esposa. ¿Recuerdas? Lo recordaba vagamente. Mi primer matrimonio había sido un desastre, una unión apresurada que terminó en divorcio 2 años después. Estaba en proceso de divorcio cuando nos conocimos. Pero yo no lo sabía, Alberto. Cuando me enteré de que estabas casado, sentí que me habías mentido. Estaba embarazada, asustada y furiosa. Decidí que criaría a Carlos sola. Le dije que su padre nos había abandonado, que eras un hombre de negocios sin corazón, que solo se preocupaba por el dinero y el poder. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Le dijiste que yo los abandoné intencionalmente. Sí, susurró ella con lágrimas rodando por sus mejillas. Y fue la mentira más grande y más cruel que jamás haya dicho. Pero estaba herida, Alberto. Sentía que me habías usado y descartado. No fue hasta años después, cuando Carlos tenía 10 años, que investigué y descubrí la verdad. Que ya estabas divorciado cuando nos conocimos, que nunca me mentiste, que yo había malinterpretado todo. ¿Y nunca pensaste en decírmelo? ¿En corregir esa mentira? Lo intenté, sollozó. Intenté contactarte hace 13 años. Pero para entonces ya estabas casado con Camila y parecías feliz. Carlos ya tenía una imagen formada de ti como el villano de su historia. Pensé que sería más cruel desarraigar su vida que dejarlo seguir creyendo lo que creía. Así que dejaste que me odiara por algo que nunca hice. Sí. Y cuando hace 1 año apareciste en nuestras vidas después de que finalmente pude juntar el valor para contactarte y decirte la verdad, pensé que podríamos comenzar de nuevo. Pensé que Carlos podría conocerte y aprender a amarte. Pero el daño ya estaba hecho, Alberto. El veneno que puse en su corazón contra ti había crecido durante 22 años. Para él, tú seguías siendo el hombre que nos abandonó, sin importar lo que yo intentara decirle después. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el horizonte de Los Ángeles. 22 años de odio infundado. 22 años de mi hijo creyendo que yo era un monstruo. Y ahora, ese odio lo había llevado a traicionarme de la manera más horrible posible. ¿Por qué aceptó conocerme entonces? Pregunté sin voltearme. ¿Por qué pretendió que podíamos tener una relación? Patricia se acercó lentamente. Porque yo se lo supliqué. Porque le dije que estaba enferma, que tenía cáncer, y que mi último deseo era verlos reconciliados antes de morir. Me giré bruscamente. ¿Tienes cáncer? No, admitió avergonzada. Fue otra mentira, pero fue la única manera de que aceptara conocerte. Y cuando lo hizo, cuando vio tu dinero, tu generosidad, el auto que le compraste, la vida que podías ofrecerle, algo cambió en él. No era amor paternal lo que sentía Alberto, era oportunismo. Las piezas comenzaron a encajar. Carlos nunca había querido conocerme por las razones correctas. Nunca había buscado una relación padre-hijo genuina. Había visto una oportunidad, un benefactor rico y tonto que podía manipular. Y cuando conoció a Camila y descubrió que ella era la esposa del simple contador, probablemente pensó que era la ironía perfecta. Hay algo más que necesitas saber, continuó Patricia. Algo que escuché hace 2 días y que fue la razón por la que acepté venir cuando Ricardo me contactó. ¿Qué cosa? Carlos está planeando algo, Alberto. Lo escuché hablando por teléfono con alguien, no sé con quién. Estaba diciendo que después de la junta del viernes, cuando finalmente conociera a su millonario padre, iba a pedirle que lo pusiera en posiciones altas de la compañía. Y luego, eventualmente, planeaba hacerse cargo del negocio por completo. Solté una risa amarga. ¿Hacerse cargo de mi negocio? ¿El negocio que construí desde cero durante 40 años? ¿El mismo negocio del que él piensa que yo soy un simple empleado? Él no lo sabe, Alberto. No sabe que tú eres el dueño. Piensa que su padre, tu padre, es algún millonario misterioso que dirige todo desde México. Porque eso es exactamente lo que dejé que todos creyeran, incluyendo a mi propia esposa.
Patricia me tomó de las manos, algo que me sorprendió. Alberto, sé que vas a confrontarlo mañana. Sé que vas a revelar la verdad. Y aunque mi hijo ha hecho cosas terribles, aunque merece enfrentar las consecuencias de sus acciones, te pido solo una cosa. ¿Qué? Recuerda que parte de esto es mi culpa. Yo lo convertí en lo que es. Yo planté las semillas del resentimiento y la amargura. Si vas a castigarlo, lo entiendo y lo apoyo. Pero por favor, no lo destruyas completamente, porque a pesar de todo, todavía es tu hijo, y en algún lugar profundo dentro de él, tal vez, solo tal vez, todavía existe la posibilidad de redención. La solté y retrocedí. ¿Redención, Patricia? ¿Después de lo que me ha hecho? ¿Después de acostarse con mi esposa? ¿Después de planear robarme mi compañía? ¿Después de llamarme perdedor y fracasado sin saber que está insultando al hombre que le dio la vida? Lo sé, lloró. Lo sé, y no tengo derecho a pedirte misericordia. Pero soy su madre, Alberto, y aunque ya no tengo derecho a llamarte nada, alguna vez me amaste. Alguna vez fuimos algo especial. Por favor, por lo que alguna vez compartimos, te suplico que consideres esto antes de actuar mañana. La miré durante un largo momento. Esta mujer había destrozado mi vida de maneras que apenas estaba comenzando a comprender. Sus mentiras habían creado un efecto dominó que había resultado en mi dolor actual. Y ahora me pedía misericordia para el hijo que me traicionaba. Pero mirando sus ojos llenos de lágrimas, viendo el genuino remordimiento que llevaba, sentí algo que no esperaba sentir: compasión. Mañana, dije finalmente, Carlos aprenderá quién soy realmente. Aprenderá que el perdedor al que desprecia es su padre. Aprenderá que la fortuna que codicia es mía. Y aprenderá que las acciones tienen consecuencias, Patricia. Pero no lo destruiré completamente. Le daré una oportunidad, solo una, de rectificar sus errores. No por él, no por ti, sino porque a pesar de todo el dolor y la traición, sigo siendo su padre. Y los padres, los verdaderos padres, no abandonan a sus hijos sin importar cuánto duela. Patricia se derrumbó en sollozos y susurró repetidamente: gracias, gracias, gracias. Pero mientras salía de esa oficina y me dirigía a casa donde Camila probablemente me esperaba con otra mentira fresca, supe que sin importar cuán misericordioso intentara ser, mañana sería un día que Carlos y Camila nunca olvidarían. El día en que Alberto Méndez, el humilde contador, les enseñaría la lección más cara de sus vidas. Esa noche en casa fue surreal de una manera que nunca podría haber imaginado. Camila estaba inusualmente animada, tarareando mientras preparaba la cena, probablemente planeando mentalmente su vida post-Alberto. No sabía que cada canción que tarareaba, cada sonrisa falsa que me regalaba, era otra piedra en el monumento de su propia perdición. «Estás de buen humor», comenté mientras nos sentábamos a cenar. «Oh, es solo que tengo un buen presentimiento sobre mañana», dijo ella sirviendo vino. «Siento que la junta va a traer cambios positivos para mi carrera. He oído rumores de que el verdadero dueño podría considerar promociones importantes». «¿Rumores? ¿De quién escuchaste eso?» Se sonrojó ligeramente. «Ya sabes, la gente habla en la oficina. Carlos mencionó que su padre está impresionado con el trabajo del Departamento de Relaciones Públicas. Carlos parece saber mucho sobre los planes de su padre. Bueno, es su hijo Alberto. Obviamente tiene información privilegiada». La forma en que dijo «su hijo», con tanta admiración, sin saber que también era mi hijo, me hizo apretar la mandíbula tan fuerte que dolía. «Camila», dije lentamente, «¿qué harías si mañana descubrieras que todo lo que creías sobre nuestra vida juntos era una mentira?» Ella me miró confundida, su tenedor suspendido en el aire. «¿A qué te refieres?» «Solo una pregunta hipotética. ¿Qué harías si tu realidad completa se volteara de cabeza en un instante?» Ella se rió nerviosamente. «Bueno, supongo que tendría que adaptarme. Aunque no puedo imaginar qué tipo de revelación sería tan drástica. Nuestra vida es bastante simple y predecible, Alberto. Tú eres un contador. Yo trabajo en relaciones públicas.
Vivimos, modestamente. No hay mucho misterio ahí. No hay mucho misterio, repetí con una sonrisa que no alcanzó mis ojos. Tienes razón, Camila. Soy un libro abierto. Esa noche, después de que ella se quedó dormida, bajé a mi estudio y revisé todo una vez más. Los videos de los investigadores mostraban claramente a Camila y Carlos en situaciones comprometedoras. Las grabaciones de audio capturaban sus conversaciones sobre mí, sus planes, sus risas a costa mía. Los documentos de divorcio estaban impecables, redactados para asegurar que Camila recibiera exactamente lo que la ley dictaba y ni un centavo más. Y finalmente, la presentación que Ricardo había preparado para revelar mi verdadera identidad. Pero había agregado algo más, algo que me había llegado a última hora. Un videomensaje que había grabado justo después de mi reunión con Patricia. En él, explicaba a todos los empleados por qué había mantenido mi identidad en secreto durante años, no por vergüenza o miedo, sino porque quería entender verdaderamente cómo funcionaba mi empresa desde dentro. Quería ser juzgado por mi trabajo, y no por mi título. Era verdad, pero también era estratégico. Me haría ver como un líder humilde en lugar de un mentiroso manipulador. Dormí tal vez 2 horas esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía escenas de lo que vendría. La sala de juntas llena, todas las miradas volteándose hacia mí cuando se revelara la verdad. La expresión de Camila transformándose de confusión a horror. La cara de Carlos cuando entendiera que el hombre a quien había traicionado era su propio padre. El viernes amaneció brillante y claro, como si el universo no supiera que ese día iba a ser el apocalipsis personal para 2 personas. Me vestí con cuidado, eligiendo mi mejor traje, uno que había comprado hace años, pero raramente usaba para mantener mi fachada de empleado modesto. Camila comentó sorprendida cuando me vio. «¡Wow, Alberto, te ves diferente! ¿Por qué el traje elegante?» «Es una junta importante, Camila. Pensé que sería apropiado vestirme decentemente por una vez». «Sí, bueno, no te acostumbres», bromeó sin malicia. «No es como si fueras a ser ascendido o algo así». «Nunca se sabe», respondí enigmáticamente. «La vida está llena de sorpresas». Llegamos a la oficina por separado, como siempre hacíamos. Ella se fue temprano diciendo que tenía que preparar algunas cosas, probablemente coordinando con Carlos para asegurarse de que sus historias coincidieran frente a su supuesto padre. Yo llegué 1 hora antes de la junta y me dirigí directamente a la sala de conferencias principal, donde Ricardo ya estaba haciendo los preparativos finales. La pantalla gigante estaba lista, los micrófonos probados, las sillas dispuestas en filas perfectas. ¿Todo listo?, preguntó Ricardo. Tan listo como puedo estar para destruir mi matrimonio y confrontar a mi hijo el mismo día. Alberto, dijo Ricardo seriamente, todavía puedes cancelar esto. Puedes divorciarte de Camila en privado, puedes hablar con Carlos en privado. No tienes que hacerlo público de esta manera. Sí, tengo que hacerlo, Ricardo. Porque esto no es solo sobre mi dolor personal. Es sobre enviar un mensaje. Es sobre mostrar que las acciones tienen consecuencias. Y francamente, después de años de ser subestimado, ignorado y ahora traicionado de la manera más vil posible, merezco este momento. Lo necesito. Él asintió comprensivamente. Entonces, hagámoslo correctamente. Recuerda, cuando la presentación llegue a las diapositivas 12 y 13, ahí es donde aparecen las pruebas de la infidelidad. ¿Estás seguro de que quieres mostrarlas públicamente? Lo había considerado cuidadosamente. Mostrar evidencia de la traición de Camila y Carlos frente a todos los empleados era cruel, era humillante, era devastador, pero también era justicia. Muéstralas, dije firmemente, que todos vean exactamente quiénes son realmente. Los empleados comenzaron a llegar a las 9:45. Los vi entrar en grupos pequeños, murmurando entre ellos sobre el propósito de esta junta inusual. Vi a Camila llegar con su grupo del Departamento de Relaciones Públicas, luciendo impecable en un vestido azul que reconocí había comprado específicamente para impresionar al jefe. Y luego vi a Carlos entrar con su séquito habitual de aduladores,
Vestía un traje caro que yo le había ayudado a pagar, sin que él supiera que el dinero venía de mí, a través de cuentas y transferencias cuidadosamente ocultadas. Se movía con esa confianza que solo viene de creer que eres intocable. Camila y Carlos intercambiaron miradas rápidas cuando se vieron. Una comunicación silenciosa que decía: «Hoy conoces a mi padre, hoy todo cambia para nosotros». A las 10 en punto, la sala estaba completamente llena. 147 empleados, todos sentados, todos esperando. Yo estaba sentado discretamente en la tercera fila, donde un simple contador debería estar. Vi a algunos de mis colegas del departamento de contabilidad saludarme con la mano, sin sospecha alguna de lo que estaba por venir. Ricardo subió al estrado y tomó el micrófono. «Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta junta especial. Sé que muchos están curiosos sobre el propósito de esta reunión. Permítanme comenzar diciendo que lo que están a punto de presenciar es histórico para esta sucursal de la empresa». Los murmullos llenaron la sala. Vi a Camila inclinarse hacia adelante con anticipación. Carlos se reclinó en su silla con esa sonrisa arrogante, probablemente esperando ser llamado al frente para algún reconocimiento especial. «Durante años», continuó Ricardo, «esta oficina ha operado bajo la creencia de que el dueño de la compañía, el señor Alberto Méndez, dirigía el negocio exclusivamente desde nuestra sede en México. Hoy descubrirán que eso no es del todo cierto». Ahora tenía la atención de todos. Incluso vi a Camila fruncir el ceño ligeramente, confundida por la dirección que tomaba el discurso. «El señor Méndez ha estado entre ustedes todo este tiempo. Ha trabajado codo a codo con ustedes. Ha compartido el elevador con ustedes. Ha almorzado en la misma cafetería. Y todo este tiempo ha observado, aprendido y comprendido verdaderamente cómo funciona su empresa desde adentro». Vi caras confusas por toda la sala. La gente comenzó a mirarse entre sí, tratando de adivinar de quién estaba hablando Ricardo. ¿Era el gerente de ventas? ¿El director de operaciones? ¿Quién? «Damas y caballeros», dijo Ricardo con una sonrisa, «permítanme presentarles, o más bien representarles, al verdadero dueño y fundador de Constructora Méndez, el hombre que inició este imperio desde cero hace 40 años, el hombre cuya visión y trabajo duro creó cada trabajo en esta sala. El señor Alberto Méndez». Hubo un segundo de silencio absoluto, como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Y luego, lentamente, 147 pares de ojos comenzaron a moverse por la sala, buscando a un extraño rico y poderoso que debía estar escondido en algún lugar entre ellos. Ese fue mi momento. Me levanté de mi asiento en la tercera fila, ajusté mi corbata y comencé a caminar hacia el frente. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral. Podía sentir las miradas siguiéndome. Podía escuchar los jadeos ahogados cuando la gente comenzaba a entender lo imposible que estaba sucediendo. «¿Alberto?», escuché a alguien susurrar. «¿Alberto del departamento de contabilidad?». «No puede ser», dijo otra voz. «Él es solo. Él es un simple contador». Terminé la frase mientras subía al estrado y tomaba el micrófono de las manos de Ricardo. Eso es lo que todos creían, y durante años dejé que lo creyeran. «Buenos días a todos. Soy Alberto Méndez, de 67 años, y soy el dueño de esta compañía». El caos estalló. Voces se elevaron en confusión y shock. Vi a mis colegas del departamento de contabilidad con las bocas abiertas. Vi a gerentes que me habían dado órdenes durante años palidecer al darse cuenta de lo que habían hecho. Pero mis ojos estaban fijos en dos personas específicas. Camila estaba blanca como un papel. Su mano cubría su boca. Sus ojos estaban enormes. El reconocimiento y el horror luchando en su expresión. A su lado, una de sus amigas le susurró algo, pero ella no parecía escuchar. Estaba completamente congelada. Y Carlos, oh, Carlos. Vi cada emoción cruzar su rostro en rápida sucesión. Confusión, incredulidad, comprensión y, finalmente, miedo puro. Se había puesto de pie sin darse cuenta, su silla cayendo hacia atrás con un estruendo.
Sé que esto es impactante. Continué con voz calmada aunque mi corazón golpeaba como un tambor. Y entiendo que tendrán muchas preguntas. Pero primero, déjenme explicar por qué hice esto. Hace 5 años, cuando decidí supervisar personalmente esta sucursal, me di cuenta de que nunca entendería verdaderamente cómo funcionaba mi empresa si todos me trataban como el jefe. Así que creé una identidad alternativa. Me convertí en Alberto el Contador. Trabajé en las trincheras. Experimenté lo que ustedes experimentan. Y aprendí más sobre mi compañía en estos 5 años de lo que aprendí en las décadas anteriores. Vi algunas cabezas asentir, la gente comenzando a procesar la información. Pero Camila y Carlos seguían en shock. También, continué, mi voz volviéndose más fría, me permitió ver el verdadero carácter de las personas a mi alrededor. Ver quién me respetaba por mi trabajo versus quién solo respetaba el dinero y el poder. Ver quién era leal, quién era honesto y quién... Hice una pausa significativa. Estaba dispuesto a traicionar la confianza por beneficio personal. El ambiente en la sala cambió. La gente comenzó a sentir que esto no era solo un anuncio corporativo. Esto era algo más profundo, más personal. Ricardo proyectó la primera diapositiva en la pantalla gigante detrás de mí. Era una foto mía de hace 40 años, de pie frente a mi primera oficina en México. Joven, delgado, con esa mirada de determinación que solo viene cuando no tienes nada que perder. Comencé esta compañía con un préstamo de $5,000 y un sueño, dije. Construí mi primer edificio con mis propias manos. Dormí en sitios de construcción, comí frijoles durante meses. Y lentamente, proyecto por proyecto, construí un imperio que ahora vale más de $800 millones. Más jadeos. Incluso la gente que sabía que la compañía era exitosa, no sabía exactamente cuán exitosa. Ahora, mi voz se endureció. Hay algunas personas en esta sala que necesitan escuchar esto con especial atención. Miré directamente a Camila. Ella se encogió en su asiento. Mi esposa Camila Méndez está aquí hoy. Camila, por favor, ponte de pie. Ella me miró con horror absoluto, negando con la cabeza casi imperceptiblemente. Pero la presión social es poderosa. Los ojos de 146 personas se volvieron hacia ella. Lentamente, con las piernas temblorosas, se puso de pie. Camila y yo hemos estado casados durante 12 años, dije, mi voz resonando en la sala ahora silenciosa. Durante esos 12 años, ella creyó que yo era un simple contador que ganaba un salario modesto. Nunca le dije lo contrario. ¿Y saben por qué? Porque quería saber si me amaba por quien yo era, no por lo que tenía. Vi lágrimas comenzar a rodar por las mejillas de Camila. Pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de miedo por lo que estaba por venir. Desafortunadamente, continué, descubrí que mi esposa no me amaba en absoluto. De hecho, descubrí que me despreciaba. Me llamaba fracasado a mis espaldas, sin ambición, patético. ¿No es así, Camila? Ella no respondió. Solo cerró los ojos, lágrimas fluyendo libremente ahora. Pero eso no es lo peor, dije, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Lo peor es que mientras me despreciaba por ser un simple contador, estaba teniendo una aventura. Y esa aventura era con alguien más en esta sala. El nivel de ruido en la habitación se disparó. Todos comenzaron a murmurar, a mirar alrededor, tratando de adivinar quién podía ser el otro hombre. Carlos Ruiz, llamé, mi voz cortando el ruido como un cuchillo. Por favor, ponte de pie. Vi a Carlos congelarse. Por un momento pensé que se negaría, pero finalmente, lentamente, se puso de pie. Su cara había perdido todo el color. Su arrogancia habitual había desaparecido por completo. Carlos aquí presente, dije, sintiendo cada palabra como una daga que yo mismo clavaba. Se presenta como el hijo del dueño de la compañía. Y tiene razón, es el hijo del dueño. Pero lo que Carlos no sabe, lo que nadie en esta sala sabe excepto 3 personas, es que yo soy su padre.
Si pensaba que el shock anterior había sido intenso, no era nada comparado con esto. La sala literalmente explotó en exclamaciones. La gente se puso de pie. Algunos gritaban preguntas. Otros simplemente miraban boquiabiertos la escena que se desarrollaba frente a ellos. Carlos se tambaleó como si le hubiera disparado. «¿Qué?», logró decir. Su voz apenas audible sobre el ruido. «¿Qué dijiste?». «Soy tu padre Carlos. Tu madre, Patricia, me ocultó tu existencia durante 22 años. Te encontré hace un año. Te acogí en mi vida. Te compré ese auto deportivo que tanto te gusta. Te di acceso a un estilo de vida que nunca habías conocido. Y durante todo ese tiempo, pensaste que tu generoso benefactor era algún rico misterioso dirigiendo las cosas desde México. Pero era yo. Siempre fui yo. El perdedor al que llamaste fracasado. El empleado sin ambición del que te reíste. Ese era tu padre». Carlos colapsó en su silla. Alguien cerca de él lo sostuvo para que no cayera completamente al suelo. Y ahora viene la parte que realmente quiero que todos entiendan. Mi voz se volvió gélida. Mi esposa y mi hijo han estado teniendo una aventura durante los últimos 3 meses. Han estado reuniéndose en hoteles que mi dinero ayudó a construir. Han estado riéndose de mí, planeando su futuro juntos, conspirando para eventualmente tomar el control de mi compañía. Y todo el tiempo, ninguno de los dos sabía que el hombre que estaban traicionando, el hombre que despreciaban, el hombre que pensaban que era tan insignificante que podían destruirlo sin consecuencias, era yo. Ricardo proyectó la siguiente diapositiva. Era una foto de Camila y Carlos entrando juntos a un hotel. La fecha y hora estaban claramente marcadas. Los jadeos y gritos de shock llenaron la sala. «Por favor, no», escuché a Camila sollozar. «Alberto, por favor, no hagas esto». «¿Por qué no Camila?», pregunté, mi voz ahora amplificada para que todos pudieran escuchar. ¿No querías una vida más emocionante? ¿No querías más drama? Bueno, aquí lo tienes. La siguiente diapositiva mostró a Camila y Carlos besándose en el estacionamiento de la compañía. La siguiente los mostraba tomados de la mano entrando a un restaurante. Y la siguiente, la más condenatoria, era una transcripción de una conversación grabada donde Camila decía: «Alberto es tan patético que probablemente nunca se dará cuenta. Es demasiado estúpido para ver lo que está justo frente a él». La sala estaba en completo pandemonium ahora. Algunos empleados miraban a Camila y Carlos con disgusto visible. Otros parecían estar en shock. Y algunos, tristemente, parecían estar disfrutando el drama. Miré a Carlos. Él tenía la cabeza entre las manos, su cuerpo temblando. «Papá», lo escuché susurrar, aunque no estaba seguro si alguien más lo había oído. «Papá, yo no sabía, yo no sabía». «No sabías», repetí amargamente. «No sabías que el hombre cuya esposa estabas seduciendo era tu padre. Pero sí sabías que estabas destruyendo un matrimonio. Sí sabías que estabas traicionando a alguien. Sí sabías que estabas siendo cruel, manipulador y egoísta. Así que no, Carlos. El hecho de que no supieras nuestra conexión biológica no te excusa de nada». El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirse físicamente. Todos los ojos estaban sobre mí, esperando ver qué haría a continuación. ¿Llamaría a seguridad para expulsarlos? ¿Terminaría la junta en un escándalo aún mayor? Ricardo me miró desde un costado, su expresión preguntando silenciosamente si debía intervenir. Pero yo tenía un plan. Y ese plan requería control absoluto de mis emociones, algo que había perfeccionado durante 40 años de negociaciones difíciles. «Hay más», dije finalmente, mi voz cortando el silencio. «Porque ustedes ven, esta situación me ha enseñado algo valioso. Me ha mostrado que construir un imperio no es suficiente. Mantener control sobre ese imperio, protegerlo de aquellos que buscarían destruirlo desde adentro, eso es igual de importante». Ricardo proyectó una nueva diapositiva. Esta mostraba documentos legales, contratos, acuerdos. «Estos son los nuevos contratos que entrarán en vigor inmediatamente en esta sucursal», expliqué. «Primero,
Implementaremos una política estricta de recursos humanos respecto a las relaciones en el lugar de trabajo. Cualquier relación romántica entre empleados debe ser divulgada inmediatamente a recursos humanos. El incumplimiento resultará en terminación inmediata. Vi a varias parejas en la sala intercambiar miradas nerviosas, pero mi enfoque no estaba en ellos. Segundo, continué. Implementaremos nuevas revisiones de conducta ética. Cualquier empleado encontrado participando en comportamiento que dañe la reputación de la compañía o que cree un ambiente de trabajo hostil enfrentará consecuencias severas. Camila sollozaba abiertamente ahora. Una de sus colegas le había pasado un pañuelo, pero ella apenas parecía notarlo. Y tercero, mi voz se volvió más suave pero de alguna manera más amenazante. Efectivo inmediatamente, Camila Méndez y Carlos Ruiz ya no son empleados de Constructora Méndez. Los gritos de protesta vinieron de algunos sectores, pero fueron ahogados por murmullos de aprobación de otros. Vi a Carlos intentar ponerse de pie, su cara una máscara de pánico. «Por favor», Carlos logró decir, su voz quebrándose. «Papá, por favor, yo necesito este trabajo, yo». «¿Necesitas este trabajo?», interrumpí, mi voz ahora cargada de emoción a pesar de mis intentos de controlarla. ¿Necesitas el trabajo que obtuviste a través de mentiras sobre tu identidad? ¿El trabajo donde pasabas más tiempo seduciendo a la esposa de otro hombre que realmente trabajando? ¿Ese trabajo? «Yo no sabía que eras mi padre», gritó Carlos, lágrimas corriendo por su rostro. «Tienes que creerme. Si hubieras sabido, nunca habrías qué, Carlos. Nunca habrías destruido un matrimonio. O solo no habrías destruido mi matrimonio específicamente. Porque esa es la cuestión, ¿no es así? No te importa la moralidad de tus acciones, solo te importa cuando esas acciones tienen consecuencias para ti personalmente». Me volví hacia Camila. Ella estaba colapsada en su asiento, su cuerpo sacudido por sollozos. Parte de mí, la parte que todavía recordaba los buenos tiempos que habíamos compartido, quería consolarla. Pero la parte más grande, la parte que había sido traicionada de la manera más íntima posible, se mantuvo firme. «Camila», dije, y ella levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. «Durante 12 años te di todo lo que pediste. Cada vestido caro, cada joya, cada vacación de lujo, todo vino de mi dinero. Y durante todo ese tiempo me despreciaste porque pensabas que no era suficiente hombre para ti. Pensabas que merecías más». «Alberto, yo…», comenzó, pero la corté. «Aquí está lo que realmente mereces, Camila. Mereces saber que el hombre que pensabas que era pobre, en realidad vale $800 millones. Mereces saber que cada momento de sacrificio que pensabas que estabas haciendo al quedarte conmigo era una mentira. Y mereces saber que ahora, después de esta traición, recibirás exactamente lo que la ley estipula en un divorcio, ni un centavo más. Los papeles serán entregados a tu abogado esta tarde». «No», susurró Camila. «No puedes, después de 12 años, no puedes simplemente…». «¿Simplemente qué? ¿Terminar nuestro matrimonio?». Mi voz subió de volumen. «Tú lo terminaste, Camila. Tú lo terminaste cada vez que te acostaste con otro hombre. Lo terminaste cada vez que te reíste de mí a mis espaldas. Lo terminaste cuando decidiste que el dinero y el estatus eran más importantes que el amor y la lealtad. Yo solo estoy haciendo oficial lo que tú ya destruiste». Me volví de regreso a la audiencia completa. Algunos empleados estaban llorando, movidos por la emoción cruda del momento. Otros parecían incómodos, deseando estar en cualquier otro lugar. Pero todos estaban escuchando. «Déjenme ser absolutamente claro sobre algo», dije, mi voz resonando con autoridad. «Construí esta compañía sobre principios de honestidad, trabajo duro e integridad. Lo que han presenciado hoy es una violación completa de esos principios. Pero también es una lección sobre las consecuencias de la traición, sobre el precio de la arrogancia y sobre el hecho de que las apariencias pueden ser engañosas». Ricardo avanzó a la siguiente diapositiva.
Esta mostraba mi plan para el futuro de la compañía. Nuevas políticas, nuevas estructuras, nuevos líderes. Esta sucursal continuará operando, expliqué, pero bajo mi supervisión directa. Ya no me esconderé, ya no pretenderé ser alguien que no soy. A partir de hoy, todos sabrán que Alberto Méndez, el dueño de esta compañía, está presente, está observando y está comprometido con construir un ambiente de trabajo basado en respeto mutuo y conducta ética. Vi a algunos empleados asentir, pareciendo aliviados de que esto no significara el cierre de la oficina o despidos masivos. Para aquellos que se han comportado con integridad, que han hecho su trabajo honestamente, que han tratado a sus colegas con respeto, no tienen nada que temer, continué. De hecho, verán oportunidades de avanzar más rápido ahora que las posiciones dejadas por Camila y Carlos necesitan ser llenadas. Finalmente, me volví una última vez hacia mi hijo y mi ahora ex esposa. Carlos había dejado de llorar y me miraba con una expresión que no podía descifrar. ¿Era odio? ¿Remordimiento? ¿Vergüenza? Carlos, dije más suavemente ahora, consciente de que cada palabra sería recordada por todos en esa sala. Eres mi hijo. Eso es un hecho biológico que no puedo cambiar. Y a pesar de lo que has hecho, a pesar del dolor que me has causado, sigo siendo tu padre. Pero ser padre no significa permitir que tu hijo te destruya. Significa enseñarle las lecciones más difíciles cuando más las necesita. ¿Entonces qué? Carlos preguntó con voz ronca. ¿Simplemente me desechas? ¿Después de un año de fingir que te importaba, me desechas? No finjas que fui yo quien fingió, Carlos, respondí con firmeza. Fuiste tú quien me mintió sobre querer una relación padre-hijo mientras planeabas robar mi compañía. Fuiste tú quien traicionó la confianza que deposité en ti. Pero no te estoy desechando. Te estoy dando exactamente lo que necesitas. Consecuencias. ¿Qué se supone que haga ahora? Preguntó amargamente. ¿Sin trabajo? ¿Sin dinero? ¿Sin nada? Harás lo que yo hice a tu edad, dije. Te levantarás. Aprenderás. Crecerás. Encontrarás tu propio camino sin apoyo. Y tal vez, solo tal vez, cuando hayas aprendido lo que significa realmente trabajar por algo, cuando hayas entendido el valor del respeto y la lealtad, tal vez entonces podremos hablar nuevamente como padre e hijo. Pero hasta ese día, estás solo, Carlos. Tal como yo estuve solo cuando construí este imperio desde cero. Vi algo cambiar en sus ojos, entonces. Tal vez era comprensión, tal vez era simplemente derrota. Pero asintió lentamente, se levantó y caminó hacia la salida. La multitud se apartó para dejarlo pasar, creando un pasillo de juicio silencioso. Camila intentó seguirlo, pero la detuve con mis palabras. Camila, el personal de seguridad te escoltará para recoger tus pertenencias personales. Tienes 1 hora para vaciar tu oficina. Después de eso, se te revocará tu acceso al edificio. Ella me miró una última vez, y vi en sus ojos el momento exacto en que comprendió completamente lo que había perdido. No era solo un marido. No era solo seguridad financiera. Era la vida completa que había construido basada en suposiciones falsas sobre quién yo era y qué valía. Lo siento. Susurró tan bajo que apenas podía escucharla. Lo siento mucho, Alberto. Yo también, respondí honestamente. Yo también lo siento, Camila. Después de que Camila salió escoltada por seguridad, la sala de conferencias permaneció en un silencio aturdido. 145 empleados me miraban, esperando ver qué vendría después. Podía sentir la tensión, las preguntas no formuladas flotando en el aire como niebla espesa. Ricardo se acercó al micrófono. Sé que esto ha sido impactante para todos. El señor Méndez estará disponible para responder algunas preguntas durante los próximos 30 minutos. Por favor, mantengan sus preguntas profesionales y relevantes para la compañía. Las manos comenzaron a levantarse inmediatamente. Señalé a una mujer mayor del departamento de ventas que había trabajado en la compañía durante 15 años. Señor Méndez, comenzó con voz temblorosa.
¿Esto significa que usted ha estado observándonos a todos durante 5 años? Evaluándonos sin que lo supiéramos. Sí y no, respondí honestamente. Estaba observando, pero no en la manera manipuladora que implicas. Trabajé. Hice mi trabajo en contabilidad genuinamente. No estaba espiando en las conversaciones privadas de la gente o juzgando cada pequeña acción. Simplemente quería experimentar la realidad de mi propia compañía desde una perspectiva diferente. Otro empleado, un joven ingeniero, levantó su mano. ¿Por qué revelarlo ahora? ¿Por qué no mantener el secreto para siempre? Consideré la pregunta cuidadosamente. Porque las mentiras, incluso las bien intencionadas, eventualmente se pudren desde adentro. Mi secreto me permitió ver verdades importantes, pero también creó situaciones como la que presenciaron hoy. Es tiempo de operar con transparencia completa. Una gerente de recursos humanos preguntó, ¿qué pasa con los empleados que lo trataron mal sin saber quién era usted? ¿Habrá represalias? ¿Tratarme mal? Repetí con una sonrisa triste. Algunos de ustedes fueron bruscos conmigo. Algunos me ignoraron. Algunos asumieron que porque era un simple contador, no valía su tiempo. Pero eso no es motivo de despido. Eso es naturaleza humana. Solo espero que esta experiencia les enseñe a todos que cada persona en esta compañía, desde el conserje hasta el CEO, merece respeto básico. No porque sean secretamente ricos o poderosos, sino porque son seres humanos haciendo su trabajo. Las preguntas continuaron. Algunas sobre políticas de la compañía, otras sobre mi visión para el futuro. Pero la que más me impactó vino de un joven en la parte de atrás, probablemente un pasante recién llegado. «Señor Méndez», dijo con voz tímida, «¿cómo hace para no odiarlos? Después de lo que le hicieron, ¿cómo no los odia completamente?» La sala se quedó en silencio, esperando mi respuesta. Era una buena pregunta. Una pregunta que yo mismo me había estado haciendo durante días. Honestamente, dije lentamente, parte de mí sí los odia. La parte herida, la parte traicionada, la parte que confió y fue destruida por esa confianza. Pero el odio es un veneno que uno se toma esperando que mate a otra persona. He construido demasiado en mi vida, he trabajado demasiado duro para dejar que el odio me destruya ahora. Así que elijo algo diferente. Elijo justicia, elijo consecuencias apropiadas y elijo seguir adelante. Después de que terminaron las preguntas, la gente comenzó a dispersarse lentamente. Algunos se acercaron para estrechar mi mano, ofreciendo palabras de apoyo. Otros simplemente salieron rápidamente, probablemente necesitando tiempo para procesar todo lo que habían presenciado. Ricardo y yo nos quedamos solos en la sala de conferencias cuando el último empleado salió. Me dejé caer en una silla, súbitamente exhausto. La adrenalina que me había sostenido durante la última hora comenzó a desvanecerse, dejándome vacío. «Lo hiciste bien», dijo Ricardo sentándose a mi lado. «Fue duro, pero justo y necesario». «¿Necesario?», repetí con amargura. Arruiné la vida de mi hijo frente a 145 personas, Ricardo. ¿Eso es necesario? Él arruinó su propia vida, Alberto. Tú solo te aseguraste de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Hay una diferencia. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Patricia. Carlos me llamó. Está devastado, enojado, confundido. Pero Alberto, creo que por primera vez en su vida está siendo forzado a enfrentar quién es realmente. Eso es un regalo, incluso si no se siente como uno ahora. Mostré el mensaje a Ricardo. Él asintió pensativamente. Ella tiene razón. La mayoría de las personas pasan sus vidas enteras sin nunca tener ese momento de verdad brutal. Le has dado a Carlos una oportunidad de convertirse en alguien mejor. Lo que haga con esa oportunidad depende de él. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia se filtró inevitablemente a los medios locales. Millonario se hace pasar por contador para exponer la infidelidad de su esposa. Fue el titular que apareció en varios tabloides. Algunos me pintaron como un genio estratégico, otros como un manipulador cruel. Descubrí rápidamente que no podía controlar la narrativa,
pública, solo mi propia verdad. Los abogados de Camila intentaron negociar un acuerdo de divorcio más generoso, argumentando que ella había sido engañada sobre mi verdadera situación financiera durante el matrimonio. Mi equipo legal contraargumentó que su infidelidad y el hecho de que todos nuestros activos previos al matrimonio estaban protegidos significaba que ella recibiría solo lo estipulado por ley, una división equitativa de los activos ganados durante el matrimonio, lo cual, irónicamente, era considerable. Carlos desapareció por completo. Patricia me dijo que se había mudado a San Diego con ella temporalmente. No respondía a mis llamadas, no respondía a mis mensajes. Había cortado todo contacto. Una noche, 2 semanas después de la revelación, me senté solo en mi casa. La casa que había compartido con Camila, que ahora se sentía enorme y vacía sin su presencia. Odié admitirlo, pero la extrañaba. No extrañaba a la mujer que me había traicionado, sino a la mujer que pensé que era. Extrañaba la ilusión del matrimonio feliz, incluso sabiendo que siempre había sido solo eso, una ilusión. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo me hizo responder. ¿Alberto? Era la voz de Carlos. Sonaba ronca como si hubiera estado llorando o no había dormido en días. Carlos, dije, mi corazón acelerándose. Has llamado. No sé por qué estoy llamando, admitió. Parte de mí quiere odiarte. Quiere culparte por arruinar mi vida, por humillarme frente a todos esos empleados, por quitarme todo. Entiendo eso. ¿Lo entiendes? ¿Realmente? Su voz subió de tono. ¿Entiendes lo que es descubrir que el hombre al que insultaste, al que llamaste fracasado, al que trataste como basura, es tu propio padre? ¿Entiendes la vergüenza de eso? No exactamente, admití. Pero entiendo vergüenza, Carlos. Entiendo lo que es ser traicionado por las personas en las que más confiabas. Entiendo lo que es descubrir que tu realidad completa era una mentira. Hubo un largo silencio. Escuché su respiración irregular a través del teléfono. Mi mamá me contó todo, dijo finalmente, sobre cómo te mintió, sobre cómo me crió odiándote por algo que nunca hiciste, sobre cómo envenenó mi mente contra ti desde que era niño. Y ahora me doy cuenta de que pasé 23 años de mi vida odiando a un fantasma, odiando a una versión de ti que nunca existió. Patricia cometió errores, dije cuidadosamente, pero lo hizo desde un lugar de dolor y confusión. No la excusa, pero explica sus acciones. ¿Y mis acciones?, preguntó Carlos, su voz quebrándose. ¿Cómo explicas lo que yo hice? No tengo la excusa de haber sido engañado sobre quién eras. Simplemente soy terrible. Soy la persona terrible que demostré ser. No eres terrible, Carlos. Hiciste algo terrible. Hay una diferencia. ¿Por qué?, gritó de repente. ¿Por qué estás siendo amable conmigo? ¿Por qué no me odias? Me acosté con tu esposa. Te insulté. Planeaba robarte tu compañía. ¿Por qué no simplemente me cortas de tu vida permanentemente? Porque eres mi hijo, dije simplemente, las lágrimas finalmente llegando a mis ojos después de semanas de contenerlas. Y los padres no renuncian a sus hijos, Carlos. Castigan, disciplinan, enseñan duras lecciones, pero no renuncian. Escuché sollozos del otro lado de la línea. Mi hijo, el hijo que había encontrado y perdido casi en el mismo momento, llorando como el niño herido que realmente era bajo toda esa arrogancia. No merezco tu perdón, sollozó Carlos. No merezco nada de ti. Probablemente no, acordé, y la honestidad brutal pareció sorprenderlo. Pero el perdón no se trata de merecer, Carlos. Se trata de liberación. Se trata de no dejar que las acciones de otra persona te encadenen en amargura por el resto de tu vida. ¿Entonces me perdonas?, preguntó con voz pequeña, casi infantil. Eventualmente, respondí. Pero Carlos, escúchame con atención. Perdonar no significa olvidar. No significa que las cosas vuelvan a ser como eran. Lo que puedo hacer es darte una oportunidad de ganarte el respeto de vuelta. No mi dinero, no mi posición, sino mi respeto. Y eso tomará años. ¡Años!
¿Cómo? ¿Qué se supone que haga? Primero, obtén ayuda profesional, terapia, consejería, lo que necesites para entender por qué hiciste lo que hiciste. Segundo, encuentra un trabajo por tu cuenta, uno que ganes por tus propios méritos, sin usar mi nombre o mis conexiones. Tercero, aprende lo que significa realmente trabajar, luchar, fracasar y levantarte de nuevo. Solo entonces, cuando hayas probado que eres más que el niño privilegiado jugando a ser adulto, solo entonces podemos empezar a reconstruir algo parecido a una relación padre-hijo. Eso es mucho. Lo sé. Y tal vez nunca lo logres, Carlos. Tal vez en 5 años seguirás culpando a todos los demás por tus problemas. Pero espero que lo hagas, porque a pesar de todo, sigues siendo mi hijo. Y hay una pequeña parte de mí que todavía espera que el niño en esa foto que tu madre me dio, ese niño inocente con el oso de peluche, todavía exista en algún lugar dentro del hombre que te has convertido. Otro largo silencio. Luego, el oso de peluche se llamaba Señor Bigotes. ¿Qué? El oso en la foto. Lo llamaba Señor Bigotes porque mamá le había dibujado un bigote gracioso con marcador. Lo tuve hasta que tenía 12 años. Hasta que algunos niños en la escuela se burlaron de mí por todavía tener juguetes de bebé. Lo tiré para probarles que era maduro. He lamentado ese momento desde entonces. Me encontré sonriendo a través de las lágrimas. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero que sepas que ese niño que mencionaste, el que todavía crees que está dentro de mí en alguna parte, era real. Y tienes razón, lo perdí en algún punto. Lo tiré como tiré al señor Bigotes, tratando de probar que era alguien que no era. Pero quiero encontrarlo de nuevo, papá. Quiero encontrarme de nuevo. Esa palabra, papá. La primera vez que me llamaba así con emoción real detrás de ella, no como una obligación o una actuación. Entonces encuéntralo, Carlos. Y cuando lo hagas, llámame. Estaré esperando. Los meses siguientes fueron transformadores. La compañía prosperó bajo mi liderazgo abierto, sin la necesidad de mantener la fachada de simple contador. Pude implementar cambios que había estado planeando durante años. Promocioné a empleados que habían sido pasados por alto, reestructuré departamentos que no funcionaban eficientemente y establecí nuevos estándares de conducta ética que gradualmente transformaron la cultura corporativa. Camila y yo. Finalmente nos divorciamos 6 meses después de la revelación. Ella recibió su acuerdo legal. Una cantidad considerable, pero nada comparado con mi fortuna total. La vi una última vez cuando firmamos los papeles finales. ¿Alguna vez me amaste? Preguntó mientras esperábamos que los abogados revisaran los documentos. ¿Realmente? ¿O todo fue solo un experimento para ti? Te amé, Camila, respondí honestamente. Te amé cuando nos casamos. Te amé durante los primeros años. Pero en algún punto, tú dejaste de amarme. O tal vez nunca me amaste realmente a mí, solo la idea de lo que pensabas que era o lo que podría darte. Y cuando te diste cuenta de que no estaba dándote la vida de lujo que querías, empezaste a buscar en otro lado. Si hubieras sido honesto desde el principio, dijo amargamente, si me hubieras dicho que eras rico, nada de esto habría pasado. Tal vez, acordé, o tal vez habrías sido la esposa perfecta solo para tener acceso a mi dinero, y nunca habría sabido si realmente me amabas por quien soy. De cualquier manera, Camila, lo hecho está hecho. Ahora ambos tenemos que seguir adelante. Ella firmó los papeles sin más comentarios. Cuando salió de la oficina del abogado, no miró atrás, y yo la dejé ir sin remordimiento. 8 meses después de la revelación, recibí un paquete en mi oficina. Dentro había una carta escrita a mano y una foto. La foto mostraba a Carlos en un sitio de construcción, vestido con casco y ropa de trabajo, sudando bajo el sol. Se veía cansado, sucio, pero había algo en su expresión, una determinación que no había visto antes. La carta decía, «Papá, han pasado 8 meses. 8 meses desde que destruiste mi mundo y, aunque me tomó tiempo admitirlo, me salvaste de mí mismo. He estado en terapia. Conseguí trabajo en construcción en San Diego, donde nadie sabe quién soy.
Empecé como el tipo más bajo en la jerarquía. El trabajo es duro, mis manos están llenas de ampollas, mi espalda duele constantemente. Pero me quedé. Empecé a entender por qué construiste tu imperio de la manera que lo hiciste. Cuando pones ladrillos con tus propias manos, cuando sudas por cada centavo, empiezas a valorar las cosas de manera diferente. Conocí a una mujer, María, es enfermera. No tiene idea de mi pasado. Me gusta por quien soy ahora, no por quien pretendía ser. Mi jefe me ofreció un ascenso a supervisor de equipo, no por mi apellido, sino porque trabajé más duro que cualquier otro. Lloré cuando me lo dijo. Hoy, mientras estaba en ese sitio de construcción, pensé en ti empezando desde cero hace 40 años. Y por primera vez, sentí orgullo de ser tu hijo. No estoy pidiendo que me perdones todavía. Solo quería que supieras que lo estoy intentando. Con amor y respeto, Carlos. PD. Encontré un oso de peluche en una tienda de segunda mano. Se parece al señor Bigotes. Lo tengo en mi apartamento. Leí la carta 3 veces, las lágrimas fluyendo libremente. Ricardo, que estaba en mi oficina cuando abrí el paquete, sonrió al ver mi reacción. ¿Buenas noticias?, preguntó. Las mejores, respondí. Mi hijo finalmente se está encontrando a sí mismo. Esa noche, escribí mi propia carta respondiendo que estaba orgulloso de él, que cuando estuviera listo, me gustaría conocerlo nuevamente. No como el jefe que le dio un trabajo que no merecía, ni como el padre al que traicionó, sino como 2 hombres que han cometido errores y están tratando de encontrar el camino de vuelta hacia la redención y la relación. Pasó otro año, un año de sanación, crecimiento y transformación. La compañía alcanzó nuevos niveles de éxito bajo mi liderazgo abierto. Gané premios de la industria, pero ninguno de esos logros significó tanto como el día que Carlos apareció en mi oficina. Había cambiado completamente. Todavía era mi hijo, pero había una madurez en sus ojos que no había estado ahí antes. Las manos que extendió para estrechar las mías estaban callosas, las manos de alguien que conocía el trabajo duro. «Hola, papá», dijo simplemente. «Hola, hijo», respondí, y esta vez, esas palabras significaban algo real. Nos sentamos en un espacio de conferencias privado. Durante 2 horas, simplemente hablamos sobre nuestras vidas presentes. Me contó sobre María, la enfermera que lo había ayudado a ver el mundo de manera diferente. Ella me ama porque trabajo duro, porque la hago reír, porque cuando su turno en el hospital es largo, le llevo café y la espero. Esas cosas simples, y por primera vez en mi vida, me siento suficiente. No necesito impresionarla con autos caros, solo necesito ser yo. Eso es el amor real, Carlos. Dije suavemente. Amar y ser amado por quien realmente eres, no por lo que puedes proveer. Lo sé ahora, papá, y entiendo por qué hiciste lo que hiciste en esa junta. No estabas tratando de destruirme, estabas tratando de despertarme. Me recliné en mi silla, impresionado por su comprensión. Exactamente, hijo. Estabas en un incendio de tu propia creación y necesitabas ser despertado. ¿Papá? He estado ahorrando cada centavo que gano, y quiero devolverte el costo del auto que me compraste. Necesito hacerlo. Ese auto representa todo lo que estaba mal con la persona que era. Sentí que mi garganta se cerraba, con emoción. De acuerdo, pero bajo una condición. Ese dinero va a un fondo de becas que vamos a crear juntos para jóvenes de familias de bajos ingresos que quieren estudiar construcción. Lo llamaremos el Fondo de Segunda Oportunidad Carlos Méndez. Lágrimas llenaron sus ojos. ¿Pondrías mi nombre en algo después de todo lo que hice? Es para recordarte que todos merecen segundas oportunidades, incluso aquellos que las arruinan espectacularmente. Pasamos otra hora hablando. Le pregunté sobre sus sueños y planes futuros. Él preguntó sobre la compañía con curiosidad genuina. ¿Alguna vez considerarías trabajar para la compañía nuevamente? Pregunté finalmente. Parte de mí quiere decir que sí, pero tengo miedo de caer en los viejos patrones si regreso demasiado pronto.
Continúa haciendo lo que estás haciendo. Trabaja en construcción. Aprende el negocio desde abajo como yo lo hice. Y en 2 o 3 años, si todavía estás interesado, podemos hablar sobre traerte de vuelta. No como mi hijo, sino como un empleado que ha ganado su lugar. Eso parece más que justo, papá. Sé que no tengo derecho a decir esto, pero lo siento profundamente. Siento haber sido parte de destruir tu matrimonio. Tu disculpa significa mucho, Carlos, y la acepto. Pero también necesitas entender algo. Camila y yo estábamos destinados a fallar. En cierto sentido, al forzar la verdad a salir, me liberaste para encontrar algo real en el futuro. ¿Has conocido a alguien más? Sonreí. Hay una mujer. Elena. Es arquitecta. La conocí hace 6 meses. Estamos tomando las cosas con calma, disfrutando conocernos sin el peso de historias complicadas. Creo que te agradaría. Me gustaría conocerla algún día, cuando estés listo. Cuando Carlos finalmente se fue esa tarde, nos abrazamos. Un abrazo real entre padre e hijo que decía, te amo, te perdono, y creo en quien puedes llegar a ser. Carlos, lo llamé cuando llegó a la puerta. Estoy orgulloso de ti, no por lo que eras, sino por tener el valor de admitir que estabas equivocado y hacer el trabajo duro de cambiar. Ese es el tipo de fortaleza que realmente importa. Gracias, papá, respondió su voz gruesa con emoción. Te llamaré pronto, y lo hizo. Lentamente, paso a paso, estábamos construyendo algo que ninguno de nosotros había tenido antes. Una relación real padre-hijo basada en honestidad, respeto y amor genuino. 18 meses después, Carlos me llamó con noticias emocionantes. Papá, María y yo nos vamos a casar. Y quiero que seas mi padrino. Quiero que camines conmigo ese día. Si todavía quieres, si todavía crees que merezco tenerte ahí. Carlos, dije con voz ahogada por la emoción. No hay ningún otro lugar donde preferiría estar. La boda fue simple, pero hermosa. Carlos y María se casaron en una pequeña iglesia en San Diego, rodeados de amigos y familia. Patricia estaba ahí, sonriéndome con gratitud genuina en sus ojos. Los amigos de construcción de Carlos llenaban los bancos, hombres trabajadores que habían visto la transformación de mi hijo de primera mano. Cuando llegó el momento de los votos, vi a Carlos mirar a María con un amor tan puro que me recordó por qué todo esto había valido la pena. El dolor, la traición, la confrontación brutal, todo había llevado a este momento. Mi hijo había encontrado el amor real, el tipo de amor que no dependía del dinero o el estatus, sino de quién era realmente como persona. Elena estaba sentada a mi lado, su mano apretando la mía durante toda la ceremonia. Ella había conocido a Carlos 2 meses antes, y se habían llevado maravillosamente bien. Es un buen hombre, me había susurrado después de esa primera reunión. Puedes ver que ha trabajado duro para convertirse en quien es ahora. Durante la recepción, Carlos me pidió que dijera algunas palabras. Me paré frente a la pequeña multitud reunida, mirando a mi hijo y su nueva esposa, y sentí que las palabras fluían naturalmente. Hace 2 años, comencé. Descubrí algo sobre mí mismo. Descubrí que había estado viviendo una mentira, no solo con mi familia, sino conmigo mismo. Creí que esconder quién era realmente me protegería. Me permitiría ver la verdad sobre las personas a mi alrededor. Y lo hizo. Pero también casi me costó lo más importante que tengo, mi hijo. Vi a Carlos limpiar una lágrima de su mejilla. Carlos y yo hemos tenido un viaje difícil, continué. Hemos cometido errores terribles. Nos hemos lastimado mutuamente de maneras que pensé que nunca podríamos superar. Pero hoy, mientras los veo a él y a María prometerse sus vidas, me doy cuenta de que cada paso de ese viaje doloroso fue necesario. Porque nos llevó aquí, nos llevó a la verdad. Y la verdad, aunque duele, es lo único que nos puede hacer libres. Carlos, hijo mío, estoy tan orgulloso del hombre en que te has convertido. No porque hayas evitado cometer errores, sino porque tuviste el valor de enfrentarlos, de cambiar, de convertirte en alguien mejor.
Ese es el verdadero carácter de un hombre. Y María. Me volví hacia mi nueva nuera. Gracias por ver en mi hijo lo que yo esperaba que estuviera ahí. Gracias por amarlo por quien es, no por lo que tiene. Ese tipo de amor es raro y precioso. Cuídenlo. Levanté mi copa. Brindo por Carlos y María, por el amor real, por las segundas oportunidades, y por el entendimiento de que a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de las pruebas más difíciles. La multitud brindó y aplaudió. Carlos se acercó y me abrazó fuertemente. «Te amo, papá», susurró en mi oído. «Gracias por no renunciar a mí». «Nunca lo haré, hijo. Nunca lo haré». Mientras la noche continuaba, bailé con Elena, reí con los amigos de Carlos y me maravillé de cómo la vida puede cambiar tan dramáticamente en tan poco tiempo. Hace 2 años, había estado parado en el umbral de mi dormitorio, mirando la peor traición imaginable. Hoy, estaba celebrando el matrimonio de 1900, mi hijo, rodeado de amor genuino y nuevas posibilidades. Al final de la noche, mientras Elena y yo nos preparábamos para irnos, Carlos nos detuvo en la puerta. «Papá, hay algo que quiero darte». Sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió. Dentro había un oso de peluche en miniatura con un bigote dibujado. «Es para recordarte», dijo con una sonrisa, «que el señor Bigotes nunca se fue realmente, solo estaba escondido por un tiempo. Pero lo encontraste, papá. Me ayudaste a encontrarlo de nuevo». Tomé la pequeña figura, sintiéndome abrumado por la emoción. «Lo guardaré en mi escritorio», prometí, como recordatorio de que nunca es demasiado tarde para encontrarse a uno mismo de nuevo. 3 años después, el Fondo de Segunda Oportunidad Carlos Méndez había otorgado becas a 47 jóvenes. Carlos había regresado a trabajar para la compañía, empezando desde abajo en el departamento de ingeniería, ganándose cada promoción por mérito propio. María había dado a luz a mi primer nieto, un hermoso niño que nombraron Alberto en mi honor. Elena y yo nos habíamos casado en una ceremonia íntima, construyendo una vida juntos, basada en honestidad total y amor genuino. La compañía había crecido exponencialmente, pero más importante aún, había creado una cultura donde la integridad y el respeto eran valorados por encima del beneficio. A veces recibía noticias de Camila a través de conocidos mutuos. Había rehecho su vida en Nueva York, aparentemente encontrado algo de paz en su nueva existencia. Nunca intentó contactarme y yo nunca busqué contactarla. Algunos capítulos se cierran para siempre, y eso está bien. Una tarde, mientras trabajaba en mi oficina, Carlos entró con el pequeño Alberto en brazos. «Papá, pensé en traerte a tu nieto para el almuerzo. Espero que no estés demasiado ocupado». Miré a mi hijo, sosteniendo a su hijo, ambos llevando mi nombre, ambos representando las lecciones más duras y las bendiciones más grandes de mi vida. «Nunca estoy demasiado ocupado para mi familia», respondí, levantándome y abrazándolos a ambos. Mientras almorzábamos juntos, Carlos me preguntó: «Papá, ¿alguna vez te arrepientes de cómo revelaste todo? ¿De hacer esa junta tan pública y dramática?» Lo pensé cuidadosamente. A veces me pregunto si pude haberlo manejado de manera diferente, pero honestamente, Carlos, no. Porque todo lo que tenemos ahora, esta relación real y honesta, nunca habría sido posible sin esa ruptura completa de las mentiras. A veces necesitas destruir completamente las fundaciones falsas para construir algo verdadero y duradero. «Estoy agradecido, papá», dijo Carlos mirando a su hijo, «porque ahora sé exactamente qué tipo de padre quiero ser para Alberto. El tipo de padre que tú has sido para mí, incluso cuando no lo merecía. El tipo de padre que ama lo suficiente como para disciplinar, que se preocupa lo suficiente como para dejar que su hijo falle, y que nunca renuncia». Mientras miraba a través de la ventana de mi oficina hacia el horizonte de Los Ángeles, pensé en todo el viaje que había tomado para llegar aquí. De un niño pobre en México a un millonario secreto. De un esposo traicionado a un hombre libre. De un padre perdido a un abuelo orgulloso. La vida es extraña, pensé.
A veces nos da exactamente lo que pedimos, pero no de la manera que esperamos. Yo había querido saber si las personas me amaban por quien era en lugar de lo que tenía. Obtuve esa respuesta de la manera más dolorosa posible. Pero también obtuve algo que no sabía que necesitaba: la oportunidad de reconstruir una relación con mi hijo desde cimientos honestos. El pequeño Alberto se rió, un sonido puro y feliz que llenó la oficina. Miré a mi hijo y mi nieto, y me di cuenta de que esta escena simple de 3 generaciones almorzando juntos, valía más que todos los $800 millones en mi cuenta bancaria. Porque al final, no importa cuán exitoso seas, cuánto dinero acumules o cuántos imperios construyas. Lo que importa es si las personas que amas te conocen realmente y te aman de todos modos. Lo que importa es si has vivido con integridad, si has enfrentado las verdades difíciles y si has tenido el valor de perdonar y ser perdonado. Mi nombre es Alberto Méndez. Tengo 70 años. Soy millonario, empresario, esposo, padre y abuelo. Pero más importante que cualquiera de esos títulos, soy un hombre que aprendió que la verdad, sin importar cuán dolorosa sea, siempre es mejor que la mentira más cómoda. Y esa, amigos míos, es la lección más valiosa que jamás he aprendido.